Hola y bienvenidos una vez más a su canal Amor, Creación y Vida Hipnosis. Yo soy David Mota, hipnoterapeuta, junto a nuestra asistente y canalizadora Lara Nievas. Hola Lara, ¿cómo estás? Bien, un gusto. El gusto es mío y el de todos el poder contar contigo. En esta oportunidad, chicos, realizaremos una indagación sobre el tema de las momias de Nazca. Si bien es cierto, ya hemos tocado este tema un poco en las indagaciones de los incas e incluso ya teníamos una indagación precisamente de este tema, ¿no? La cual fue realizada hace 2 años. Pero es cierto que a día de hoy nuestra técnica ha mejorado mucho. La profundidad y el cómo estamos filtrando la información el día de hoy definitivamente es mucho mayor. Y a pesar de ello, incluso sumado a ello, vamos a enfocar el tema de manera diferente. Pero antes de ello, permítanme darles un poco de contexto, porque se trata de ir profundo, más profundo, a partir de la información que ya se tiene. Entonces el contexto básicamente se remonta ya en el 2015, ¿no? El hallazgo en sí, el cual fue realizado en este distrito de Palpa, en Nazca, en la región de Ica. Este hallazgo fue realizado, según lo que se sabe, por 3 huaqueros o buscadores de tesoros, ¿no? Quienes encontraron esta especie de tumbas y estos seres, los cuales, bueno, este lugar estuvo siendo saqueado por estas personas por alrededor de casi 2 años. Y ya a finales del 2016, ¿no? Concretamente a través de unos investigadores o contactados de estos vaqueros, quienes poco a poco empezaron a difundir estos restos, pues ya en el 2017 recién aparece Maussan junto con su gran equipo de investigadores a hacer conocido este tema de manera más masiva e internacional, ¿no? Estos investigadores cogieron muestras, estas muestras fueron llevadas a universidades de Rusia, universidades de Canadá, de Estados Unidos, de México, incluso en Brasil, en donde ya se han realizado pues este tipo de análisis de manera extraoficial, eso sí, a través de investigaciones muy particulares, ¿no? Y han hecho exámenes de carbono 14, los cuales pues refieren estos hallazgos y estos cuerpos por una datación, una antigüedad de alrededor de los 2000 años, ¿no? De antigüedad, en promedio, ¿no? Todas. También se han encontrado cuerpos o registros de ADN, análisis de ADN que pues no tienen nada que ver con especies conocidas, o sea, no solamente comparables con el humano o no, con especies de los que se tenga registro. Entonces esto de por sí ya se habla de que se está ante restos, sobre todo de los medianos, ¿no? Se está ante una especie o cuerpo pues del que no se tiene registro en cuanto al ADN que lo compone. Entonces de por sí ya podemos hablar de los tipos de cuerpos que fueron encontrados. Bien, más o menos para darles un pequeño panorama. Se tiene estos cuerpos grandes de alrededor del 1,60 a 70 de altura, si no me equivoco, que es los cuerpos como los de María, que se sabe que han sido varios, pero solo se ha rescatado a ella, ¿no? Y ha sido presentada y estudiada a día de hoy todavía. De ella de por sí se sabe que el ADN que posee no se corresponde con el humano. Tiene unas caderas ensanchadas, lo cual, y gracias a ello se sabe que es hembra. No tiene glándulas mamarias. Se sabe que tiene menos costillas que el hombre. También ya ha sido analizada los dedos a través de un gran especialista, un médico especialista en reconstrucción y cirugía de manos, ¿no? Esta persona, este doctor, tiene una experiencia amplia de casi 20 años en la materia y ha ido a analizar a través de estudios computarizados, tomográficos, radiológicos, el tema en vivo, ¿no? Y bueno, ya determinó que no hay ningún tipo de reconstrucción, no hay ningún tipo de armado, soporte metálico o algún tipo de soporte o de tejido, lo que fuere que esté pues recreando, si es que se quiere decir esa palabra, ¿no? Esas manos, no, se está ante una mano genuina que en base a sus propias palabras se dice pues esto solamente pudo haber sido hecho por la naturaleza, es decir, se está ante una genética claramente diferente. Bien, eso con respecto a las momias de María, del tipo de María. Tenemos también a las momias medianas,
Estas momias medianas, que han sido varias también y solo se han estudiado algunas, y de las pocas que han sido estudiadas, se ha encontrado a través de los estudios tomográficos huevecillos, incrustaciones metálicas. Incluso algunos de estos metales han sido ya estudiados en una institución metalúrgica aquí en Perú, en Lima, en donde se ha encontrado el osmio. Señores, a día de hoy el poder utilizar el osmio, el hacer una aleación con el osmio, el mezclar el osmio con otros metales, es una cosa que no se puede realizar así por así, requiere mayor ingeniería, tecnología. ¿Cómo pudieron manipular el osmio? ¿No? El hombre andino hace 2000 años, esto es imposible, entonces es una cosa que de por sí llama mucho la atención. Por otro lado, el tejido que está recubriendo a estos pequeños es de tipo escamosa, no tiene glándulas sudoríparas ni mamarias, y bueno, dicho sea de paso, la cabeza y todo ello pues figura ya de por sí a un ser muy diferente. Yo tenía ciertas opiniones con respecto a estos, a los medianos y por último a los pequeños incluso. Pero a día de hoy se está encontrando que el ADN de estos cuerpos, ya lo había mencionado, no se corresponde a ningún ser que se conozca. No se puede decir que la piel que tienen es de unas serpientes que lo pusieron encima. No tiene correspondencia. Es curioso. Y luego nuevamente, y en último grupo tenemos a los pequeños, ¿no? Estos pequeños sí claramente han sido armados. A vista fácilmente a través de los análisis tomográficos se sabe que han sido armados, pero son antiguos. La misma antigüedad poseen ellos. Entonces, ¿ante qué nos estamos encontrando, no? Se ve claramente que hay una intención de recrear estos seres. ¿Y con qué intención lo hacían? Entonces, por ello, a día de hoy, esta sesión indagatoria tratará de conectar precisamente con la intención de estos personajes que se encargaron de realizar estos entierros. ¿Qué personajes lo hicieron y con qué intención lo hicieron? Tal vez querían que algún día se los encontrase, tal vez solo querían esconderlo y bueno, por la casualidad de la vida, un huaquero tuvo la suerte de poder encontrarlos. La intención es conectar con esta intención y que nos permita pues saber un poco más, ¿no? ¿Cuál fue su intención real? ¿Por qué los escondieron? Realmente, ¿dónde los escondieron? Aunque es difícil saber un poco la locación real, ¿no? Saber en qué contexto fueron enterrados. Y bueno, a ver qué más podemos encontrar en esta sesión indagatoria que espero sea de su agrado. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartir nuestras sesiones, seguir apoyándonos ahí con los buenos comentarios. Y no se preocupen que se vienen nuevos temas más adelante y también nuevos casos. No hemos podido publicar porque bueno, aquí se respeta bastante el tema de que si la persona no quiere publicar, pues bueno, no se publica, ¿no? Y se le da tiempo para que la persona piense muy bien si lo quiere compartir o no. Y eso se respeta muy bien dentro de la ética de nuestro servicio. Pero sin más, vamos a empezar. Así que Lara, me dirás si estás lista para la sesión, para la inducción. Estoy lista. Perfecto. Bueno, realizaré un conteo de 5 a 1. No tengo idea con lo que nos vayamos a encontrar, pero fluimos. Arenoso. Arenoso. Arena. Pero blanca, arena blanca. Tipo blanca, ajá. Sí, a lo lejos árboles. Ellos se van. Bien. Estos que se están yendo eran como guardias, pobladores. Vinieron de muy lejos. Ajá. Y fueron a esconder eso. Sentían que tenían que hacerlo. Ajá. Sus intenciones son muy extrañas. ¿De ellos? Es como si... Sí, o sea, es como que todo es tan grande ahora. Es como todo muy grande, muy profundo. ¿En qué sentido? O sea, me da mucha emoción, siento mucha emoción. Sí, pero es información y lo ves como tal. Sí. Muy bien. Causa emoción positiva. Es como algo profundo. Me dice, hay algo grande. De acuerdo, pero tómalo como información. Entonces, ¿a qué se refiere con grande? Porque no importan ellos. No importan ellos, sino
lo que la historia detrás de dónde vienen. Es como si ellos tuviesen una historia atrás, más atrás en relación con esos cuerpos y que tenían que esconderlos, guardarlos, quiero decir, porque esconderlos no, pero protegerlos. Protegerlos. Eso es protegerlos. Ujú, Porque guardarlos no, porque no es como, ok, no queremos que nadie lo sepa, no es guardarlos para protegerlos, para que se conserven bien. ujú. Y rápido, Y rápido. rápido. Bien, ¿alguno de ellos dos no le gustaría hablar? Quieren desaparecer. Bien, pues les ofrezco esta línea de tiempo en el que todo se detiene y esa información de ellos tienen el poder para poder compartirla. Si quieren hacerlo, lo pueden hacer. Aparece una esfera y les puede quitar todo el miedo. Por un momento. Se detuvieron, están frente a mí, Ujú, hacia la izquierda. ujú, Son dos, los dos son iguales. Se ven muy parecidos. ujú. Muy bien. Pero uno es más alto que el otro. ¿Quién de los dos quiere hablar? Compartir un poco, conversar conmigo. No quieren canalizarlos, ser canalizados. Quieren Ajá. telepatía. Bien. Todo el tiempo es detenido. Nada se mueve, ni siquiera el aire. Entonces no les quitaré el tiempo en ningún sentido. Simplemente será como si se hubiesen dejado el cuerpo y ido tranquilamente. No se Están un moverán nada. tanto Ajá. desconfiados. Ujú. Pues O sea, es como que me observan ujú. con tranquilidad, pero como mirando así como, ¿quién es? ¿Qué hace aquí? ¿Qué quiere? Bien. Pues muéstrale que lo que tú en esencia eres y tienes, ellos también lo tienen. Y empieza a brillar la luz y la esencia de ellos. Detecta si tienes alguna densidad alrededor. No, es por la profundidad que estamos yendo. Ajá. Es Vale. como si el tiempo estuviese yéndose de otra manera, entonces es como que me estiro, como que siento Ujú. que me hundo. Al igual, si sientes que El es muy cuerpo se... intenso o desgastante, me avisas, ¿eh? Y lo abordamos de otro ángulo. Ok, Ajá. vale. Sí. Bien. Empiezan a sentir la luz de su propia esencia y el por qué es que no deben sentir miedo. Curiosamente sentirán de que, bueno, es un espacio de descanso y que no hay por qué sentir miedo en absoluto porque no hay ninguna mala intención que active sus egos ni nada. Es neutralidad pura. Algo que ni Claro, lo que siquiera... me llama la atención es que están como muy neutros, Ujú, como observando, pero no tengo miedo cuando, o sea, no siento esa alarma que me dice aquí sucede algo con ellos. ujú. Es como si fuesen, se ven iguales que nosotros, personas. No hay nada detrás, no hay nada oscuro ni nada. Bien, entonces no Ah, ¿qué sustenta el miedo que tienen entonces? tenían miedo de lo que era lo que tenían antes de que conectásemos con ellos, el escapar, el Alejarse del salir lugar. corriendo. Sí, la energía, todo, Ujú. todo. Bien, pues sobre ello quería hablar, sobre ese lugar y qué es lo que pueden compartir con nosotros, ya que de por sí les hablo de una línea de tiempo en donde esos cuerpos fueron encontrados. ¿Alguno de los dos quisiera hablar? ¿Cómo se llama el que quiere hablar? Si no te Los llega... dos Ajá.
Es como si estuviesen conectados por telepatía. Juntos, hablan con la mente. Es como si puedo escuchar su voz Ujú. frente a frente, pero Bien. hablan juntos. Hablan juntos. Paraliza todo el tiempo, observa sus ojos. ¿Realmente son humanos? Sí, Ujú. los veo desde el principio. Ojos, sus ojos. De acuerdo. ¿Cómo se llama el que quiere hablar entonces? Uno de los dos tiene que ser. Hay uno que se llama NHAN, Nan, Nan. Bien. ¿Me quieres pasar y con hay otro que se llama Han. Han? Bien. ¿Me quieres pasar con Nan? Sí, Genera un espacio que tú controlas contigo misma. Haces cambio. Dos, tres. Hola, Nan. Hola, Nan. mm, hola, Hola, Nan. hola. Veo que están saliendo a prisa del lugar. ¿Por qué? Sí, creo que se ha cerrado. ¿Han cerrado un ciclo? ¿A qué te refieres? ¿A qué siglo te refieres? El ciclo planetario. Ajá. ¿Y qué tiene que ver esos cuerpos con ese No ciclo podemos planetario? revelarte. Ajá. No podemos. Pues te hablo de la línea de tiempo en donde puedo mostrarte todo lo que ya se está haciendo con esos cuerpos y se han encontrado. Y es por eso que, bueno, ello implicaría que tarde o temprano conectásemos. Porque la información viaja en todas las dimensiones y líneas de tiempo. Tarde o temprano eso pasaría, ¿no crees? ¿Y por qué quieres saberlo? Porque está contribuyendo a la expansión de conciencia de la humanidad de la línea de tiempo de donde yo te hablo, de manera neutral. Muy bien. Entiendo, yo lo puedo ver. Mm. Lo estoy viendo. Te puede llegar la información a través de Lara, del contexto en donde yo me encuentro con respecto a estos restos encontrados. Entonces, queríamos comprender un poco más. ¿Y cómo podemos saber que eres la persona indicada para la recepción de la información? Ujú. Comprendo información muy Tu profunda, canal, ujú, de diferentes formas, pero dime. ¿cómo podemos saber que tu canal Ujú. puede ser la receptora de tal información? Ujú. Porque ya hemos conectado con información similar, de similar profundidad. Manejamos muchas cuestiones que sí tranquilamente podría entenderte, Nam. Esto no es un tema de entendimiento, Ujú. ¿Cómo lo enfocas tú? ¿Por qué podría no ser la persona indicada? porque la información puede ser interpretada de muchas formas. Mm. Puede ser violada en su contenido.
y puede ser vagamente interpretada, acortando su magnitud. Serviría de poco. Es por eso que estamos aquí. Tengo algunas preguntas. ¿Realmente fueron escondidos estos restos para que algún día fueran encontrados o no? Mi intención, si eso ayuda a que más o menos entiendas, es que se permita saber un poco más de que el hombre es más de lo que le han contado que es, de que su historia tiene muchas cosas más valiosas que argumentan el ser que es, que sustentan pues todo lo que tiene en su historia en cuanto a su esencia y el por qué somos valiosos y por qué nos han estado influenciando desde hace mucho tiempo de manera muy inteligente para tener la sociedad que hoy se tiene. Lo han estado haciendo desde hace mucho tiempo, y te hablo de miles de años, para poder pues estructurar el tipo de sociedad que hoy tenemos, y que si no expandemos conciencia a tiempo, pues bueno, seremos una humanidad más que la Tierra tuvo. Porque la Tierra está avanzando. Y de donde yo te hablo, la Tierra ha avanzado bastante. Y queremos ser parte de esa evolución con ella. Muchos tienen ahí una idea equivocada de lo que significa un holograma y Matrix, y en fin, ya el día lo aclararé más adelante. Pero queremos que la vida y la creación sean revalorados en todas las dimensiones que componen el todo, en sus diferentes manifestaciones, en cada dimensión del todo del que somos parte. Muy bien, entendemos perfectamente. Muy bien. Han y yo estamos preparados para responder tus preguntas. Según lo que me estaba mencionando Lara, han estado depositando los restos en ese lugar en un determinado periodo de tiempo, es decir, ha sido utilizado como una especie de cementerio para guardar ahí los restos, pero ¿con qué objetivo? La importancia radica no en el objeto cuando ya ha sido despojado de su esencia, sino en lo que contiene desde aquel momento en el que todavía poseía lo que le daba vida. La información que porta desde el momento en el que estaba con vida es lo que realmente se intenta preservar en ese cuerpo, en esos cuerpos, la historia, el registro. Esos cuerpos son un registro de lo que pasaba en vida cuando estaban caminando entre nosotros. Sabíamos lo que valen, pero no tanto lo que valían para cuando estábamos nosotros, sino que sabíamos lo que valen y lo que valen con respecto al futuro de la humanidad. Sabíamos lo que significaban estos seres, a dónde iban a llegar a parar y que continuarían su historia, y sabíamos quiénes iban a ser aquellos que guardasen sus cuerpos. Sabíamos que esos seres se convertirían en registros de la historia oculta de la humanidad. Una
de las hojas del gran libro de la humanidad. Porque toda la historia no está ahí. Ellos pertenecen solo a una hoja, un párrafo de una hoja, pero cada palabra es importantísima para completar el libro. Comprendo. Realmente hay mucho valioso que se ha omitido en cuanto a la historia que nos han contado. Y muchos se han quedado con lo que les contaron en el colegio y ya, de ahí nunca más volvieron a estudiar y ahí se quedó y esa es su cosmovisión del mundo. Muchos estamos así, perdidos. Es que la historia de la humanidad no puede ser leída solamente en base a la propia razón, en base a lo que ya se tiene, sino que tiene que ser vista en base a todos los ángulos de la muestra, de la prueba. Y eso es algo que se tienen que utilizar todos los ojos y no solamente el ojo de la mente convencional. Comprendo. Entonces, ¿cómo deberíamos interpretar este hallazgo en el contexto en el que nos encontramos en base a tu perspectiva? ¿Qué nos comunica El ser humano, todo esto? Dime. el ser humano todavía no es consciente de la grandeza de lo que posee en sus manos. Sí, se sabe en sus medidas, se sabe lo que huele, lo que se siente cuando se toca, sabe sus componentes, pero todavía no posee en su conciencia la historia que remite esta muestra. Todavía no sabe realmente lo que simboliza. Es que el ser humano tiene más relación con esto de lo que cree. ¿Con esos cuerpos? Sí, con la historia de estos cuerpos. Veo nuevamente la roca en la que yacen dos manos, dos mundos. Es que esto está mal comprendido. Esto está muy mal comprendido. Tu canal no lo ha comprendido. Estos seres no tienen nada que ver con ellos. ¿Estos seres te refieres? ¿Ellos con quién? Específicame un poco. ¿Estos seres te refieres a los que estás enterrando? ¿A los restos que están ahí? ¿Con los restos, con las manos que significan esa roca, ¿no? Hay una roca de manos cruzadas, ¿esa? Sí. Digamos que no hay error, no existe un error. Esto es bueno, es parte de la historia. Muy bien. Lo que posees en tus manos tiene una repercusión positiva en la historia del conocimiento del ser humano. Esto no tiene nada que ver con lo que se cree, de dónde vienen. Esto no tiene nada que ver con lo que se cree que podría llegar a ser este ser. Bien. Por eso, Nam, por eso estamos aquí. Quiero comprender realmente qué función, qué tipo de interacción tenían con los seres como María, por ejemplo. A este espécimen que le hemos denominado María. ¿Qué interacciones tenían con ella? Ustedes. Ellos ya vivían con nosotros. Pertenecían a otro tipo de raza en la tierra.
Ellos ya estaban en la tierra. Vivían con nosotros en la tierra. ¿Y por qué son tan diferentes a ustedes? Porque son otro tipo de ser, de otra raza. Otro ser. Otro humano. Otro ser. Pero no son humanos. No son humanos, pero son otro ser de aquí. Que también inteligente. También que habla. Con la mente. Con el pensamiento. Con esa información más allá de los labios. ¿Eran varios? Eran una comunidad, una raza también. ¿Y qué de diferente eran con respecto a ustedes en cuanto a su forma de ser? ¿Cómo manifestaban sus... Ajá. Mayor desarrollo psíquico, cognitivo, mental. Mayor destreza en cuanto al refinamiento de sus movimientos. Eran parecidos a la humanidad presente en comparación a la antigua. ¿Humanidad presente? Eran seres más refinados. ¿Refinados en qué sentido? En cuanto a el conocimiento, en cuanto a lo que entendían por pulcritud. Tenían otro tipo de expresión en cuanto al amor, al cariño. ¿Cómo eran con respecto al amor y al cariño? ¿Eran como ustedes? ¿Expresivos así? Lo expresaban de otra manera. ¿Cómo? Era mucho más sutil, más delicado. ¿Eran igual de emocionales que ustedes o no? No. ¿Eran más o menos? No. Menos. Menos. No tenían tanto rango extendido de emociones. Nosotros teníamos más emociones fuertes, como la ira, la risa. ¿Manejaban algún tipo de tecnología o eran igual que ustedes en cuanto a las formas de realizar las cosas? ¿Se apoyaban en algún tipo de tecnología adicional a diferencia de ustedes? ¿O eran igual? Sí, sabían manejar el tiempo y el espacio, los portales. Sabían manejar los portales, abrir, cerrar portales. Pero todo era muy sutil. Muy sutil. No es como que se subían en naves espaciales y andaban por ahí. No, era muy sutil. Eran muy cuidadosos. Muy sutiles. No querían ser muy evidentes con eso. Para ustedes. No. No. Bien, vuelvo y te pregunto, Nam. Entonces, ¿por qué los estaban como enterrando en ese lugar? ¿Y por qué no los enterraban junto con ustedes en algún otro espacio fúnebre? Porque ellos representan algo muy diferente para el humano del futuro. Ellos representan... Nosotros teníamos conciencia del impacto. Sentimos el impacto que iba a generar a nivel terrestre. Cuando es
cuando se hiciese ese descubrimiento de tal magnitud. Lo sentimos, lo sabíamos, teníamos que protegerlo. Pero Lo hicimos por el humano del futuro. ¿Querían que se encuentre algún día en el futuro? ¿Ustedes querían que fueran Sabíamos encontrados? que así sería. Ujú. Sabíamos que tarde o temprano ese descubrimiento impactaría al ser humano, pero no lo hicimos con una intención de que se descubriese, sino simplemente los guardamos para que la vida hiciese con ellos lo que sabíamos que tenía que hacer. No sabíamos cómo sucedería, no Comprendo. sabíamos cuándo, simplemente sentimos esa gran necesidad de guardarla. Ahora me preguntas, además de esa intuición de que algún día podrían ser encontrados, ¿por qué también los aislaban allí? ¿Eran pocos los que sabían de este lugar dentro de tu comunidad? Es que sí, es que digamos que nuestra raza de alguna manera se había disipado como tal, nosotros como tal, nuestra historia. Realmente no recordamos mucho de nuestro pasado, simplemente nos aislamos. Es que nosotros teníamos que aislarnos, todo fue parte de la historia. Nos alejamos. ¿Se alejaron ustedes de quiénes o de qué? Es como si fuésemos guiados. Es como si fuésemos de alguna manera guiados hacia la línea del tiempo hacia adelante. Nos alejamos hacia las tierras. Comprendo. Sabíamos lo que venía. Muy bien, me dejas con Lara. Lara, desconecta. Te sueltas, te relajas. ¿Cómo te sientes? Bien. Bien. Bien, fluye con la información. ¿Cómo te sientes con respecto a la información? ¿Es difusa? ¿Fluye bien? ¿Sientes que fuerzas un poco? No, solo que, o sea, fluyo simplemente, pero estos seres no son de muchas palabras, son como muy concretos, muy sí, no, tal. De acuerdo, está bien. Igual sí, muy bien. Él es Nam, ¿no? Es Nam. Ajá, el otro es Han. El otro más alto es Han. Han. Bien, ¿me quieres pasar con Han? Sí. Perfecto. Te sueltas y te relajas y generas un espacio para que él se comunique. Excelente, Lara, vamos bien. Y me pasas con Han. 3, 2, 1. Hola, Han. Buenas. Muchísimas gracias por compartir esta información con nosotros. Agradezco la confianza. De verdad, Han, a ti y a tu compañero. Todo ha sido parte del plan. ¿Qué plan consideras tú? El plan de la galaxia. El plan macrocósmico de la galaxia, codificado hasta en la última hoja de cada árbol, de cada planta. Todos lo sabíamos. ¿De que esto algún día iba a suceder? ¿De que iban a ser encontrados? Así es. Algún día esto sucedería. Han. El plan establecido.
ha sido hecho. Pero ¿cuál es ese plan? Nuevamente te pregunto, ¿el que se ha encontrado solamente o algo más implica ese plan? El plan, nosotros cuando hablamos de plan, Ajá. nos referimos a lo que conlleva cósmicamente el movimiento de la historia a través del tiempo, de la humanidad, de la conciencia, de la galaxia, de cada planta, de cada hoja, de cada insecto, de cada conciencia involucrada en la historia de la humanidad. Comprendo. Es decir, Nosotros tenemos plena conciencia de lo que quiere decir la historia de la humanidad. ujú, comprendo. Porque si a esa determinada humanidad tú le das una información que expande su conciencia, obviamente involucra cambios en todas sus líneas de tiempo. Para sí mismo como Sí, raza. Y bueno, por el bien de la Tierra, que de por sí quiere avanzar y ya lo está haciendo. Bien. Por eso, Han, quería saber qué son esos medianos. Los medianos y también hay de los pequeños. Los pequeños han sido armados, claramente. ¿Por quiénes? ¿O para qué también? es que cada uno de esos elementos tiene un porqué distinto. Algunos simplemente simbolizan un mensaje que se quiso narrar. Los pequeños son centenares. ¿Por qué habían tantos? Es que cada uno codifica la intención, el alma, la información de cada ser que pobló la tierra, de cada ser de ellos que ya no existen, que se fueron, que desaparecieron. O sea, cada muñeco armado representaba a uno de ellos en algún momento. Sí, ¿Y por así se quiso. ¿Y quién quiso representarse allí? ¿Ustedes como humanos lo querían o estos seres se los pidieron para que los representen? La vida, la realidad, el plan, el todo a través de la fuerza de impulso hacia adelante, Ujú, la evolución. Es que todo fue parte de la evolución. ujú, Nosotros tenemos un principal afecto por esta historia, precisamente porque fuimos parte de ella, porque vimos hacer esos muñecos, esos cuerpos, porque vimos relacionarlos con ellos, porque sentimos, percibimos y vimos la relación que había entre esos cuerpos y esos seres y esas conciencias que nos acompañaron. ujú. Bien. ¿Quién eligió el lugar? ¿Por qué ese lugar? Ellos vivían ahí, en la cueva. Ellos tenían su comunidad, su imperio, su mundo. Allí, ¿Ellos vivían allá abajo? sí, intraterrenos eran, son eternos, siempre vivirán, Ajá. siempre estarán. Sí, así es. Ellos continúan viviendo, pero no pueden aparecer así porque sí. Ujú.
Ellos tienen que dejar señales. Ellos no pueden aparecer así porque sí. Comprendo. Tienen que dejar señales. Ujú. Pero si son estos seres poco emocionales, y se sabe más o menos un poco la relación que han tenido con ustedes, con las demás civilizaciones, a lo largo de toda esta historia del hombre andino, del Ande. ¿Para ustedes eran seres positivos para su relación, para su crecimiento, para su desarrollo en sociedad? ¿Eran en algún sentido positivos? Para nosotros eran sagrados. Ellos. Sí, para el humano, para la humanidad. Ujú. ¿Por qué? Porque no pertenecían a este mundo. Porque su genética Ujú. era algo completamente desconocido. Y la energía que ellos trabajaban era completamente diferente a lo conocido. Ujú. La manera en que vestían, en que es que lo que ellos guardaban atrás de sus ojos era algo transportador. Te transportaba. ¿Sus Tú ojos? sabías que no estabas así. Tú sabías que no estabas hablando con algo cualquiera, Ujú. con una entidad cualquiera, sino con algo, con alguien. Estas cabezas largas, ¿no? Los grandes. Los del tipo de María, Sí, como María. Ujú. ellos vivían bajo los suelos, pero no bajo los suelos como tal, sino en las cavernas, en, en las cuevas. En estas que ustedes ven como cuevas, pero vivían más adentro. Sí, ellos tenían sus mundos. Pero también utilizaban naves, ¿me dices? Tecnología. Algo así me estaba Mm, contando Nan. no, mm, Ajá. sí la conocían, pero no la utilizaban, porque estaban en su bajo tierra Ujú. y se movían entre planos, con portales, Hasta donde tú podías ver. Hasta donde tú sabes. hasta donde sé. Ujú. Porque eso de mover portales no lo abre así nada más alguien porque lo desee. Implica tecnología, energía. Ujú. Comprendo. De hecho, el mecanismo de estas naves tiene que ver con algo parecido. Bien. Sí, ellos utilizaban también la psique Ujú. para Muy, abrirlos. muy bien, Han. ¿Qué relación tenían con la autoridad de tu civilización, por ejemplo? Ustedes tenían gobernantes. ¿Ellos se relacionaban con ellos o no? ¿O qué tipo de relación había con ustedes directamente? Solo recuerdo una cosa, Ujú. y es que cuando estaba allí nada sabíamos de ellos. Ujú. Nosotros nos aislamos porque comenzamos a recibir sus señales. Nos alejamos de allí, olvidamos nuestra historia ¿Pero qué y señales solo recibieron? información pura y dura. ¿De estos tipos? ¿De estos seres? Mensajes, sí. ¿Les dijeron que se aíslen? Nos dijeron que no, nos impulsaron a este encuentro. Nos impulsaron, ¿A qué encuentro te refieres? nos impulsaron a dedicarnos plenamente a esto, a esta historia, a lo que teníamos que hacer ¿Y qué y era lo luego que, desaparecer. qué era lo que tenían que hacer?
encubrirlos, guardarlos para el futuro. ¿Y de dónde los recogían? Oh, Comprendo que los prepararon para eso. Ujú, inteligente. ¿Y de dónde los...? no puedo decirte, Ah, ¿por no qué? puedo decirte, no. Ujú. Información difícil. No te preocupes. ¿Qué sucede? Pues tu canal no puede verlo, porque Ujú. no está autorizado. No es autorizado. ¿Pero cómo te sientes? Es que no puedo develártelo. Ujú. No puedo develarte lo que les pasó, cómo estaban cuando los hallamos. No podemos. ¿Pero ustedes era como que los llamaban para que se los lleven? ¿Algo así? Sí, los recogimos y Ujú. luego los preparamos, los guardamos, los sentamos y desaparecimos. Los guardamos exactamente donde ellos estaban viviendo, Mm, pero en ujú. la superficie. Cerca de la entrada, ¿a eso te refieres? No, Sí, no tan eso sí. adentro. No, no muy cerca de la entrada. Ujú. No podían ir muy adentro. No, Ujú. no, ¿Por qué? peligroso, ¿Peligroso? peligroso. ¿Has escuchado historias al respecto? Es un lugar muy oscuro. Mm, Es un lugar, sí nos pudimos percibir, pero no podíamos, es que no nos permitían entrar. comprendo. Nos alejaban, habían ciertas energías, ciertos campos. Además las advertencias, Ujú. no pueden pasar o serán. Muy bien, Han. ¿En algún momento conociste a alguno de ellos que pudiera haber sido más en confianza contigo? ¿Alguno de estos seres de los grandes? Mm, el cadáver solamente. Los cadáveres solamente. O sea, tú eras más de los que recogían y se encargaban de prepararlos para depositarlos allí, donde ellos pedían y querían que los depositen. Así es. Ujú. A fin de cuentas, los aíslo para eso, para que hagan el trabajo y veo que lo han hecho muy bien. Ujú. Sí. ¿Has podido ver alguno de los medianos, de estos medianos cabezones que tenían cosas metálicas? ¿Has visto eso? Esos ya estaban en la cueva. Esos estaban en la cueva nada más. ¿Afuera no han estado? Sí, ya estaban. Mm, yo sé Ajá. que los trajeron, pero no fuimos nosotros. Otros. Muy bien. En tu pueblo, allá donde estás yendo y estás por regresar, ¿ahí hay algún líder que conozca un poco más de ellos o haya conocido alguno de estos en vida? No, es que de donde venimos no los conocemos. Ujú. No sabemos quiénes son, qué son o si existen. ¿Si existen qué o quién? Ellos, estos seres. Ujú. ¿O ustedes los llamaban solamente para llevar los cuerpos? Sí, nosotros nada más, nosotros dos. Mm. Ok, Han. Ahora, ¿por qué estábamos como no autorizados a conocer el por qué los o cómo los encontraban? Porque no pueden saber cómo son. Su energía, la forma en que están compuestos, la, la sangre todavía corriendo, el Ajá. cuerpo vivo, Ujú, ya muerto. ujú, Lo que compete la energía que un cuerpo puede tener, la significancia impactante. ujú. Ok, hijo.
Muy bien, Han. Cuando alguien los llama, Han y Nam, vengan, que por allá en el pueblo tal hay un cuerpo. Algo así era, para que vayan a recoger, los llamaban. E- Era un impulso de ir hacia allá, un impulso ferviente de hacerlo, de tener que hacerlo. Algo los impulsaba a dirigirse a tal o cual lugar para recogerlos. Sí, sí, así es. Y cuando llegaban a ese lugar, se contactaban con las personas del lugar. Supongo que había personas alrededor de estos seres también, porque había buena relación, ¿no? Estábamos con los seres. Ah, también te encontraste con seres vivos de estos. Sí, muchos, Mm. muchísimos. ¿Y estos seres vivos qué te decían? Nada. Ajá. Solo sabíamos lo que teníamos que hacer. Ellos se Mm. metieron adentro de la cueva y desaparecieron. Ujú. Ujú. Prendo. Y nosotros hicimos el trabajo y huimos, porque pues ellos no querían tanto contacto. Ujú. Nos usaron para eso. Sí. Veo que ese impulso era justamente la información que ellos los enviaban, ¿no? A ustedes los han manejado, ¿te das cuenta? Sí. Mm. Muy bien. Nan y Han. ¿Por qué murió el tercero? Eran tres. Él desapareció ¿En qué contexto antes de desapareció? llegar. Ajá. Antes de llegar se perdió. No quiso continuar. No quiso continuar. ¿Y por qué dice que no quiso? Sentía miedo. Miedo de a dónde iban. Sí, Ujú. miedo de lo que estaba a punto de suceder. ¿Y qué estaba a punto de suceder? El encuentro. El encuentro de la historia. ¿Con este lugar? ¿Con la cueva? Sí, con ellos. Mm. Con todos ellos. Bien. Han, de donde yo te hablo de una línea de tiempo futura. Tenemos muchas vidas. Y tú también las has tenido. Y las tendrás. Más allá del vehículo, tu esencia continúa. Sí. Ujú. Tú me estás dando información. Yo también. Puedo compartirte un poco. Y puedes ver en esa pantalla las siguientes vidas que has tenido. Y tendrás. Mm. ¿Tienes algún tipo de relación o contrato con estos seres que de alguna manera hayan estado influenciando tus siguientes encarnaciones? El hecho de que hayas trabajado para ellos, de que te hayan puesto algún tipo de programa para que les hagas caso, refiere de que te han estado dirigiendo, manipulando en las siguientes vidas también. ¿Sí o no? Sí, la historia me ha impactado. Ajá. Mm, en el futuro la historia me perseguirá y la recordaré por siempre. Ujú. Y este recuerdo que implican esas vidas futuras, esta conexión con ellos, cómo se reflejan en esas Que vidas nunca olvide futuras. que les serví. ¿Y eso qué significa?
cómo se refleja el nunca olvidar que tienes que servirlos. Que ellos son los dioses. Ujú. Pero ¿qué pasa contigo, con tu vida? ¿Te manifiestas libremente con lo que tienes que hacer? No, no, es como si Ujú. mis encarnaciones siempre tuviesen que ver con alabar a algo externo. Por ejemplo, más en el futuro soy israelí y sirvo a Alá, Ujú. también judío, cristiano, siempre alguna religión. Muy devoto. Muy devoto, absolutamente devoto. Ujú. Lo que más me veo es como judío. Eso es lo que más me veo. Comprendo. Y date cuenta todas las limitaciones, fíjate. Es que no dejo de ser alguien igual. Te pregunto, ¿te gustaría liberarte de todo eso? Tu Inam. Sí. Ujú. Sí. Puedes hacerlo plenamente, desde esta línea de tiempo y en todas las demás, si tú quieres. ¿Y eso qué conllevaría? A que tus vidas futuras, a partir de la línea presente donde yo te hablo, ya no estés influenciado por estos o en algún momento encuentres el despertar. Posibilitaría que se dé en algún momento ese despertar, porque ya no habrá todo este precedente. Porque si te das cuenta de la línea de tiempo donde yo te hablo, bueno, digamos que ya pasaste por todo eso, has tenido esas vidas fanáticas, bien, pero al fin de cuentas, ¿qué son ese pasado? De ese pasado, ¿qué es lo que vive? ¿Qué es lo que pervive? ¿Qué es lo que todavía se manifiesta? Lo energético, lo que tú Sí. decidiste en algún Es momento. que es como si constantemente viviese la misma historia. Por eso, Entonces es como igual. estamos aquí para romper eso, ese ciclo. Puedes hacerlo a partir de ahora. Quiero que reconozcas el ser infinito que eres, date cuenta. Tienes tantas vidas, las que tuviste y las que tendrás. Solo siento un poco de miedo Mm, muy bien. ¿Detecta el miedo en qué parte? en mi estómago. Ujú. Bien. Aparece una esfera, quitarte el miedo a ti y a Nam. Fíjate cómo sale ese miedo y se intercambia por seguridad y mente abierta. Conciencia de lo que tú eres. No hagas caso a lo que ellos te dijeron o no te dijeron. No, fuera. Hoy te liberas, Han. Sale todo ese miedo y surge nuevamente la confianza contigo mismo, de quien tú eres, según tu esencia infinita, no de lo que ellos te dijeron, no del rango o de la función que tú tengas aquí como poblador, o luego como religioso, o luego como judío o israelita, ¿no? Según esa parte infinita que se manifiesta y le da vida a esos ojos que tú tienes, no a lo que le dijeron que sea, según sus padres, según la sociedad, ¿no? Esa vida que tú manifiestas y se manifiesta en toda esta realidad, en las plantas, en las rocas, muy aparte de todo eso que han Siento, construido. Ujú. me siento más seguro. Desintegra todo, disuelve esos programas que te han sometido mentalmente, disuelve esos programas que han hecho que tu conciencia, porque toda conciencia genera realidad, ellos te han programado de tal forma para que tu conciencia les dé a ellos realidad y a todo su mundo, todo su
estructura, esa realidad alterna que se conoce como Matrix holográfica artificial, que algunos confunden con la Tierra real, tercera dimensión. Que se hable de tercera o cuarta dimensión no significa que sean dimensiones holográficas o realidades holográficas o sistemas solares holográficos. Una cosa es la realidad en esencia, según la manifestación de la conciencia original que todo lo ha creado en cada dimensión, con sus leyes específicas y la vida que obedece en cada dimensión para poder experimentarla. Y otra muy aparte es toda esa realidad ilusoria de donde estos nos trabajan, toda esa realidad ilusoria que nosotros mismos hemos alimentado desde el origen de los tiempos, eones tras eones, y que estas entidades han sabido manejar muy bien inteligentemente. Y hablo más allá de los reptiles, sino estos cútulos mismos. Son inteligentes. Y es una realidad muy alterna que ellos han sabido manejar muy bien. Y es de donde hoy vas a salir. Tú y Nam. ¿Listo, Han? Listo. Date cuenta de la esencia que eres, que es infinita, y se ha manifestado en esta tercera dimensión de esta forma, porque quiso experimentarla de esta forma, ya no más. Entiendo mi grandeza. Ujú. Puedo ver de lo que soy parte. Puedo ver que realmente esta historia solamente es un soplo de lo que puedo llegar a ser en eternidad, en experimentación en las vidas futuras. Pero entonces, yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Qué representan estos seres entonces con respecto a todo lo que pasamos en aquel momento, en nuestra historia aquí? Ujú. ¿Cuál es su importancia? Si realmente nosotros somos los protagonistas de la historia. El control. Ellos han sembrado el control. Y no solo aquí, en estas arenas de esta parte de la Tierra. En diferentes puntos del globo lo han hecho. Es por eso que tú naces como cristiano, tal vez en América o en Europa, luego naces como judío en Medio Oriente, luego puedes nacer como un budista súper religioso en el Asia, es decir, el control está por todos lados. El control, la división, toda esta ilusión que nosotros alimentamos constantemente, porque ellos nos han programado para alimentarla a través de nuestra conciencia, que lo crea todo a lo que la conciencia ve y el cerebro capta, lo hace realidad. Entonces ellos saben ese principio y lo han manejado astutamente. Es más, cuando uno dice, yo me voy a salir de la Matrix, ¿qué está diciendo? Que la Matrix existe. Le da realidad a esta realidad alterna de donde ellos nos manejan. Una cosa es la realidad física 3D manifiesta como tal, según la esencia, que todo lo ha creado en cada dimensión y se expresa a través de nosotros en la tercera, en la cuarta, en la quinta, en la 28, 40, 60, experienciándose y aprendiendo de sí mismo de cada forma diferente, infinita. Y otra muy aparte es toda esta realidad ilusoria que estos han creado muy inteligentemente y han aprovechado de seres como nosotros, que nos hemos olvidado de quienes somos, que también es adrede eso. No es por tecnología de esto, sino porque realmente nuestra esencia quiere experimentar, quiere perderse un rato para encontrarse nuevamente. Y bueno, han aprovechado ese espacio, ese olvido que tenemos al encarnar en estas densidades de tercera y cuarta sobre todo. Y bueno, Puedo, estos puedo seres, intuir la verdad de tus palabras. que date cuenta, se manifiesta en cada aspecto este control. Es un control muy inteligente. No se trata simplemente de que, salimos de la Tierra y escapamos de la Tierra. ¿Por qué te quieres escapar? Ese escapar, ¿de dónde viene? ¿Viene de tu esencia?
¿Por qué la vida pediría no ser vida? No es tan fácil como se cree. Atentos a eso, aquellos que creen que se van a escapar porque mi humano luz va a destruir todo y yo me escapo. ¿A dónde crees que te va a escapar? Te vas a escapar a una realidad en donde tú todavía experimentas tu individualidad. Una individualidad supuestamente cansada de estos pesares, me voy a de vacaciones. Cuando tú te mueves en base a tu ego, porque es el ego el que se cansa de la vida, es el ego el que se queja de la vida, el que no busca comprender realmente el porqué de estas cosas, más allá del juicio humano, desde la neutralidad. Cuando tú te mueves más en base a tu ego, que desde la comprensión de quien tú eres, seguirás en la ilusión. Y si tú crees que te escapas de algo, cuando tú te mueves en base a este algo, le estás dando realidad. Y más a ello lo haces con energía sexual que por ahí escuché. Patas arriba. No irán a ningún lado. Siguen metidos en la ilusión. No es tan sencillo. Y de esto más adelante estaré hablando y compartiendo porque estoy escuchando cosas interesantes por ahí que bueno, no están entendiendo bien. Y quiero compartir lo poco que ya vamos entendiendo con ustedes. No es tan simple. Bueno, todo esto iremos hablando más adelante, pero Han, ese es el punto. Tienes que identificar la ilusión. ¿Y qué es esa ilusión? Aquella que te separa de ti. Es que cuando tú estás fuera de este cuerpo, fuera de lo que creías que eran las limitaciones de tu propia esencia, en esos momentos te das cuenta de que todo aquello que creías como verdad eran solo ilusiones, pero lo más importante es que no tienes que hacer nada para liberarte de la ilusión, porque la ilusión se queda en ello, se desmorona por sí sola. Y en esos momentos es cuando tú te das cuenta de la triste verdad que estabas sosteniendo. Porque no era real. No es real. Estando fuera de este cuerpo, no existe un deseo genuino de no volver. No tienes un rechazo, no existe el rechazo. A ningún Solo tipo. existe el amor. Exacto. Y se trata de que el humano poco a poco vaya llegando a ese nivel de conciencia en el que va identificando esto. Porque no es tan sencillo. No es tan sencillo como se dice y se espera. Y ya, y escapemos todo de la tierra. No es tan sencillo. Porque si se escapan con una mala intención, con un motivo dirigido desde el ego, no irán a ningún lado. Van a regresar y regresarán bajo los mismos programas. Es complicado todavía entender para muchos esto según lo que he visto. Es más fácil para muchos todavía seguir ese programa del héroe, del salvador, de los humanos salvadores. Vienen, nos van a salvar, nos van a rescatar. Es lo que la mente comprende. Exacto, y es para lo que nos han programado en muchas formas también. La programación del superhéroe, del salvador, del Mesías, del elegido. Ni siquiera Jesús vino para salvar a nadie. Él sabía que no puede salvar a nadie. Solo dejar un mensaje. Porque solo puedes dejar eso, un mensaje para que la persona por sí misma se salve. Y este salvarse es nada más que conectar con la esencia que es. Y que se manifiesta según quien es. Y cuando reconoce quién es aquí en carne, eso es lo que Jacobo Greenberg también hablaba. Y es lo que permite crear esas realidades desde esa conciencia más elevada que poco a poco estamos buscando comprender a profundidad. Pero todo parte del es y va más allá del juicio humano y del ego, más allá del ego. Por eso es importante tener a raya el ego y todo esto. Pero bueno, humildemente por ahí estamos caminando nuestro lineamiento.
Entonces Han y Nan, en base a esta profundidad de lo que son en esencia, listos para disolver todas estas programaciones ilusorias que los estaban alejando de quienes realmente eran. Estamos listos para la libertad. Bien, date cuenta del poder que tienes completamente. Ahora vamos al momento en el que estabas con estos seres rodeado y te estaban mandando a que te llevaras los cuerpos. Ahora, ¿cómo te ven? Simplemente Es que tú eres indiferentemente. Dios en tus líneas de tiempo. Ahora, ¿cómo pueden verte? ¿Cómo te ven? Siendo un ser que ya sabe quién eres. Simplemente se meten a su cueva. No hacen más. ¿Qué ha cambiado? La manera en la que se dirigen hacia mí. Ujú. Es que ya no pueden tomar posesión de mí. Es como si lo hiciesen a través de mi hermano, de mi compañero. Ujú. Pero tampoco puedo modificar demasiado lo que ha sucedido. Así es. No puedes modificar lo sucedido, pero sí lo que en efecto energético ha generado en ti. Todo eso va a ser eliminado. Me siento completamente desalineado como desconectado de esto. Con todo eso, exacto. Sí, Pero tienes la información ahora. la conozco. Y ahora sí puedes contármela sin miedo alguno, desde tu neutralidad. Tanto tú como Nan, los dos en sintonía de quienes son en esencia, compartan la información para el ser de algunos humanos quienes necesitan escuchar más lo que son y cómo el control se ha estado gestando desde milenios. Cuando llegamos, ellos nos reciben con las miradas, Ujú. solamente con las miradas. Y nos dan a entender que ese es nuestro papel en ese momento, que es lo que tenemos que hacer, que es tomar los cuerpos con respeto y colocarlos en la entrada Ujú. blanquecina de Bien. arena blanca, En un momento determinado, harina. ¿en cuál de ellos te sientes más conectado o estabas más conectado? Cuando los observamos, Bien. Ahí detienes el tiempo. Y el que era más como mandón, el más imperante, el sí, más ahí está. autoritario, ese es el que metió la pata completamente y se queda atrapado. Metió mucho su nariz en tu espacio. Y eso hace que se quede atrapado en tu espacio. ¿Cómo se llama? Pues no entendí nada. Ujú. Ordénale que te lo deletree. Fue como Falinun. Falinun. Sí, algo así, sonó así. Date cuenta que no se puede mover ni esconder en su cueva. Todo está detenido. El tiempo lo tienes manejado tú. Muy bien. Ujú. Mm, Bien. Quiero que me hable de los seres medianos. Esos que tenían metales incrustados. ¿Qué función tenían con ellos?
son como memorias. Son memorias, son como bases de datos. ¿Y de qué manera eran Pero usadas? orgánicos. Orgánicos. ¿Ellos se movían realmente? No se movían, O sea, pero eran como una especie de máquina biológica. ajá. Sí, en la que servían como una especie de robot biológico en el que guardaban todo tipo de información que se le implantase. Ujú. Ellos la guardaban Comprendo. completamente. ¿Te das cuenta que Falinun te da la información sin titubear? Wow. Ahora desde el poder de tu ser, todo detenido, me dejas un momento con Lara. 2, 3. Lara desconecta. Bien, ya estamos por concluir. Ok. ¿Cómo te sientes? Bien. Es que es todo como súper, o sea, lo veo todo mientras me, me cuenta, Ajá. pero a la vez estoy súper conectada conmigo, observando las fluctuaciones de energía. Bien. Ya estamos. Ya empoderamos infinitamente a Han y a Nam. Así que todo está detenido y ahora es más liviano todo. Entonces, ¿me quieres Siento pasar? que hay algo muy interesante con esto, Dime. y es que tú dices estás súper empoderado y precisamente Ajá. es esa facilidad que tienen ellos en esa época, que no están tan programados con tantas cosas que ahora sí, Mm, lo que le permite creer todas tus palabras. Es como si se abriese completamente esa sabiduría que le compartiste. ¿Es quién es? Simplemente la afirma Y y se, la utiliza fácilmente. se trata de que la utilice en toda la dimensión en donde él y su esencia quiera manifestarse. Se trata de empoderar a la esencia original en todas las dimensiones y no de escapar. ¿Escapar por qué? Me gusta ese término, pero bueno. Bien, ¿me pasas con Farinum? Sí, ahí está Sauris. Muy bien, ya vamos a Sí, concluir y genera un espacio, ponte cómoda, un espacio que tú controlas. Me pasas con Falinum 2, 3. Falinum, ¿cómo va, cómo va el sembrado? parece que llegó antes de lo acordado. Mm, ¿Llegó antes que Okian? la etapa, el momento, el ciclo. Ujú. La historia se ha vuelto a encontrar. Nuevamente el círculo se ha cerrado. El dragón se ha vuelto a morder la cola ¿Qué significa eso y para ti? nos volvemos a encontrar ojo a ojo. Ujú. Significa para mí el significado que tiene es que el ser humano está comenzando a reencontrar sus raíces, lo que significa realmente lo que es, Ujú. quién es, de dónde viene, qué hace aquí, qué es y quiénes fuimos para ellos, y demás preguntas y respuestas de aquello que posee en sus manos ahora. Ujú. Eso no puede ser destruido. Lo que poseen es tecnología y lo que poseen es los indicios de aquello que somos. Les dejamos una hembra para que conecten con la parte más sutil de nuestra especie.
Ujú. Comprendo, Felino. ¿Te refieres a María, a la que han dejado? A la Sí, que han dejado, al fin de cuentas, es la que se ha mostrado, porque aparentemente se encontró varias. ella solamente es un trozo de polvo de lo que representamos, Ujú. pero en ella ya se codificada toda la historia. No nos conocerás como fuimos a través de un cuerpo de polvo, Comprendo. pero sí lo que conecta, Ujú. lo que significa como patrimonio de nuestra especie, Comprendo. hija de nuestras raíces. Muy bien. No entendía muy bien lo que Han estaba intentando explicar a través de lo que tú le comunicabas con respecto a estos seres medianos. Y esas incrustaciones metálicas, ¿tenía osmio alguno de ellos? Tiene osmio. ¿Qué eran para ustedes estos Sí, el ser seres? humano lo ha encontrado. Es muy listo, pero para nosotros fabricar y manipular ese tipo de elementos es algo completamente normal, simple, Mm. de todo el tiempo, de todos los días. Y utilizábamos ese tipo de material traído de otras partes del planeta profundo y del exterior del planeta ¿Con qué, extraterrestre. con qué objetivo? Estos pequeños, medianos. La capacidad que posee este material para almacenar información y transportarla a través del espacio y el tiempo es infinita. Simboliza portales, simboliza una manera, una pila y también una memoria. Y estos seres que son una especie de entidad Ujú. geológica, pero también con la capacidad mecánica para guardar información de aquella que nosotros deseamos implantar en ellos. Ujú. Comprendo. ¿Ellos se movilizaban con ustedes? ¿O solo eran... ¿O qué función cumplían, además de solo almacenar información? Observaban, espiaban, tomaban información completa de todos los espectros de la realidad tridimensional. Ellos Ok. son como robots conocedores, robots biológicos conocedores. Son las memorias de nuestros pasos en la Tierra, lo que vimos, lo que conocimos debajo de la Tierra, lo que sentimos, nosotros en ellos. Ajá. Lo único que ellos no tienen de nosotros es nuestra esencia, nuestra, nuestra espiritualidad, lo que simbolizamos más allá de un cuerpo físico que ahora tienes en tus manos. Ujú. Comprendo. Porque es real, Es una conciencia real que te sustenta. somos reales. Ujú. Hay una hibridación en tu gen, según lo que estoy viendo. Es que en el fondo, muy en el fondo, muy en el fondo, tenemos una especie de parentesco. Hay algo que Ujú. nos une, De pero acuerdo. ese algo no se está separado por muchas millas, porque tenemos mucha información de otros lugares que nos separan del ser humano para entenderlo, Ujú. para sentirnos parte de. Por eso no tenemos tantos sentimientos ni emociones. Muy bien, Felino. ¿Y para qué los pequeños, los últimos, los armados?
Ellos son algo primitivo, una, una ofrenda primitiva de lo que simbolizamos cada uno de nosotros. ¿Quién los Es como elabora? una especie de símbolo, Ujú. de signo, de armaje, de, de elemento, de representación simbólico de lo que representó cada uno de nosotros como entidad, porque cada uno de nosotros era valioso en sí mismo y portaba la información que ustedes hoy día están buscando. Ese cruce que también ves en la piedra, Ujú. esa unión también la guardan, Ellos o representan la información, ¿no? la Ujú. representan. ¿Y quiénes las elaboraban, los humanos o ustedes? ¿O los mandaban a elaborar o cómo? Era simple y a la vez difícil de explicar, Ajá. pero ya existían. Fueron hechos por seres que ya sabían de nosotros. Por humanos. Algo así. También eran de la tierra profunda. Ah, los seres que están abajo también. Sí, ellos son más antiguos y sabían que íbamos a venir. Ellos los crearon para nosotros. ¿Por qué? Ellos también. ¿Por qué ellos? Como legaje, Ujú. como, como, como unión, como un saludo. También es como una ofrenda. También es como una cristalización de la unión de la historia. Es Es como muy una, grande. es como una invitación que estos seres les hicieron a ustedes para Es que un cuando honor. llegasen empatizaran con ellos, conectaran con ellos. Es que es una consideración porque ellos nos hicieron a cada uno de nosotros en eso. En eso, los representaron. Sí. ¿Y qué hubiese pasado si no tenías tú tu muñequito? Porque tú tienes tu muñequito también, supongo, o algo así. Sí. Pues nada, no concebimos un momento en el que Ajá, no hubiese sucedido. de acuerdo. Hacha, o sea, para que ustedes se gestaran, ¿no? Para que tu raza, tu genética se gestara y ahora se manifiesta en ese cuerpo que tú eres, ¿también participaron los que estaban allá abajo? Sí, Ajá, sí. bien. Y estos que están ahí abajo, con respecto al proceso del ser humano, ¿son positivos, neutrales, regresivos? ¿Niveles diferentes? Tanto peligrosos. ¿Un tanto peligrosos todavía? Sí, Mm, son peligrosos. ¿Llevan ahí mucho tiempo? Muchísimo. Mm, comprendo. No permiten que el ser humano entre Mm, a sus tierras. curioso. Bueno. Tampoco nosotros, solamente alguien específico. Ujú, comprendo. Y obviamente, Comprendo. Bueno, con tal que no vulneren tanto el espacio del hombre tampoco, pues no habrá motivo para conectar más profundo con ellos tampoco. Porque tú sabes, si tú vulneras el espacio de otra conciencia, pues, caes en su control. sí. De acuerdo. Pero estas entidades ahora supongo que tienen tecnología. ¿Tienen alguna influencia con el humano de la línea de tiempo donde yo te hablo? No tienen contacto real. Ellos se mueven a través de portales de espacio-tiempo,
incluso viven a través de dimensiones. Se mueven a través de dimensiones. ¿Van a la cuarta? A muchas paralelas se mueven. Y a través de densidades. Comprendo. Han estado acompañando a la Tierra un buen rato. Sí. Bien. ¿Y cómo ven el hecho de que ahora hayan sido descubiertos estos cuerpos? Es parte del proceso del ser humano. Lo ven como parte de la superficie, del proceso de la superficie terrestre. ¿Lo comprenden? No lo aceptan. ¿No lo aceptan? Lo aceptan. Lo aceptan. Es parte de. Es parte de, así es. Es como neutralmente se contemplan las cosas. Es parte de y por algo suceden. Muy bien. Es que ellos no están. Ellos conocen la existencia del ser humano y en algún momento habrán estado entre, pero ya hay mucha separación con respecto a los procesos de cada uno. Comprendo. Muy bien, Fatinium. ¿Por qué desaparecieron ustedes? ¿Por qué a día de hoy no hay como seres como ustedes? Así como hay raza Eso es lo negra, que creen. raza rubia. Porque Nosotros seguimos existiendo. Ajá. Seguimos caminando vivos, seguimos vivos. ¿En qué parte de la Tierra o en dimensión o La 3 con ustedes. en alguna dimensión? Pero digo, no, en algún lugar específico. Estamos en Tierra Media, no profunda, no superficie. Comprendo. Se escondieron. No todos murieron. Estamos viviendo donde queremos vivir. Donde es nuestra porción de tierra. Comprendo. ¿Pero qué pasó con los que estaban en la superficie? ¿Por qué dejaron de interactuar? Hay muchas cabezas porque alargadas. Ya no es posible. De ustedes. Por porque ahí, por solamente allá. Están los restos. Pero ya no podemos hacer contacto directo. Porque el ser humano ha cambiado. Porque la historia ha tomado otro rumbo. Y es mejor así. Muy bien. Digamos que su papel ya lo cumplieron. En cuanto a la superficie. El contacto ya ha terminado. Así como miles de civilizaciones de humanos terminaron. Así es. Ahora comienza otro ciclo. Son otros ciclos. Muy bien. Comparado de la línea de tiempo 2022 de donde yo te hablo, ¿los seres como ustedes han avanzado en algún sentido? Sí. ¿A nivel conciencia? Continuamos moviéndonos. Sí. Vamos hacia la neutralidad. Hacia el proceso de nuestra propia evolución. Sin un contacto directo con algo que tenga que ver con seres humanos. Porque no es ya nuestro. Ya no es posible. Ya no es parte de nosotros. De acuerdo. Es como voltear página. Ok, Fatinum. Bueno, comprenderás que para el espacio y el proceso de Han y Nan, ustedes van a romper todo tipo de influencia. Sé que hay mucho detrás de ustedes todavía, detrás de ti, y toda una especie de estrato de poder y jerarquía. Pero justamente todo ello va a ser eliminado a partir de Nan y Han, porque ellos ya se liberan. ¿Comprendes? Ellos tienen total derecho de hacer lo que se les plazca. El poder que poseen en sus espacios es el mismo que yo poseo en el mío. Así es. Pero para el proceso de ellos, ustedes ya no existen. Van a ser anulados los contratos y todos los programas que antes tenían y que han estado todavía sustentando.
en sus diferentes vidas, ya no más. Em, entonces, bueno, último mensaje para los que pudieran haber escuchado un poco de ustedes hasta este punto. Que este encuentro es mm, que lo que poseen con ustedes es una porción de la historia. Y aunque nos hayamos distanciado por intereses, por procesos de evolución, Ujú, porque ya es momento de voltear la mirada y la página, ujú. no quiere decir que no puedan poseer la verdad de una historia que les compete. Por eso se les ha dado ese cuerpo, porque conocemos sus derechos, Ujú, porque conocemos lo que significamos en sus procesos y que no entregarles una porción de lo que les pertenece como historia sería injusto, no sería leal, no sería parte de conciencia. Yo creo que eso... Entonces, Dime adelante. es como un obsequio. De acuerdo. Yo creo que eso incluso contribuye a que, bueno, en algún punto ustedes también puedan avanzar. Es que lo estamos haciendo por nosotros mismos sin necesidad de contacto humano hace muchísimos años. Nosotros tenemos nuestro propio mundo, Ujú. realidad. Bien. Pero hay detectado que se mueven un poco por control y jerarquía. Igual eso implica un Así proceso para fue. ustedes, ¿no? Igual los humanos también nos hemos movido así. Ha habido reyes y servidores y bueno, estamos El en ser ese humano proceso. es un reflejo. Todo es un reflejo del ser humano y no estará preparado para conectar con algo superior hasta que esté a la altura. Hasta esta altura. Es parte de... No hay culpas. Todo fue como tuvo que ser. Muy bien. Bueno, vamos moviendo granitos de arena. Muchas gracias, Fatinon. Y quien pueda conectar con la información en su debido proceso. Muy bien, me dejas con Lara. Lara, contigo, tanto Nan como Han desintegran todo lo referido a estos seres, tecnologías, contratos, todo lo que respecta para ellos y se liberan. Cuéntame cómo se liberan todo y se van. Es como que todo se soltó. Siento Ujú, una energía como de liberación, como de que cada uno por su lado. Incluso ellos, lo que representaron en esa historia, pues sí, quedan las mentes, en la conciencia de todos, pero como esencia ellos ujú. ya no están. Es como si esos cuerpos que representaron ellos en esa época no tuviesen su esencia, son como la imagen de lo Como que la representó imagen la y ya. historia. Como cuerpos sin alma, por así decirlo. Así es, simplemente es un pasado, es como cualquier sesión, ¿no? Sí, De vidas exacto. pasadas que se hace lo más sencillo de explicar, ¿no? Tienes un problema, vas al origen, solucionas y ya está. O sea, tú no cambias lo que te pasó en esa vida pasada, lo hecho está. Lo que se cambia La es la información información que ha estado desencadenando problemas en tu vida que presente. todavía conectes con esa información. Perfecto. Se desactiva todo ello, se liberan los programas y es lo que han hecho ellos. Y todas estas entidades, incluso los cabezones, todo ha sido desintegrado del espacio de ellos, disuelto, anulado del espacio de ellos. Y con ello toda la jerarquía, pero del espacio de Nan y de Han. Pero si Nan y Han tenían a 5 compañeros más que también hacían eso, y esos 5 compañeros también estaban sustentando los mismos programas y relacionándose con los mismos seres, Fatinon sigue vivo en el espacio de esos 5 y de muchos más con quienes ella está influenciando. Tal vez hoy Sí, día siguen agachándose y adorando a algún santo por ahí o qué sé yo. Porque es sí, así. seguro. Es así. No existen salvadores. Cada persona se va liberando a su debido momento y proceso, como tiene que ser. Y es la responsabilidad de cada uno y tiene que ser así. Es así.
No existen salvadores. Jesús no vino a salvar. Dejar un mensaje para que el oído que puede oírlo pueda resonar con ello en Ay, algún momento de sus vidas. Porque a veces lo han escuchado en 1800, no lo entendió, 1900 vuelven a hacer bajo el mismo programas. No lo entendió, ten el 2000, a ver si esta vez lo entiende. Entonces, ese es el punto. Vamos conectando con ello poco a poco. Y bueno, vamos a concluir ya. Es un poco extendido, la desconecta de todo y de todos en absoluto. Eliminas todas las huellas. Hemos estado neutral en cada espacio de cada ser. Bajo el debido proceso neutral para ti y para todo. Eliminas todas las huellas. Repito en absoluto. Cierras todos los canales. Fuera todo. Hermoso, Lara. Muchas gracias. Se ve que estás con ganas de canalizar. Nos hemos ido más allá del tiempo, pero bueno, sí. quien quiera conectar y aprender, ahí está. Y vamos enseñando y compartiendo de lo poco que vamos comprendiendo, pero sí, hay mucho de lo que he visto en lineamientos con lo referente a los manos luz que no es tan sencillo como lo muestran, que para muchos incluso suena complicado. No, hay algo por ahí que tienen que ir cuestionando siempre. Y bueno, poco a poco iré compartiendo sobre ello. Quiero hablar sobre ello justamente y hablando un poco de Jacobo Greenberg, lo voy a contemplar y explicar mejor. Ahora te sueltas completamente, regresas al momento actual de nuestra respiración física y Mm, despiertas en 5, 1, Ay, tus pies, tus manos, 2, fresca, libre y completa, regresas al momento actual de nuestra respiración física, de nuestro latir físico. 4, moviendo las manos, las caderas, los ojitos, regresas, eso es, toda una reina de la canalización y de todo lo que tú te propones y ya estás concretando. Yo te felicito por ello. 4, 5. Bienvenida. Excelente. Y nos despedimos entonces. bendiciones infinitas a todos. Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima. Un abrazo de luz inmenso. Chao.